Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Estamos ahora con el señor Ernesto Rubio, él es director ejecutivo de ER Ronald. Vamos a hablar más sobre el Día del Trabajo. ¿Cómo está? ¡Feliz día! Encantado, feliz día también. Gracias por venir, lo estamos haciendo trabajar en un día feriado. Es un placer. Pero la verdad que hay muchos temas para tocar con usted. Y yo creo que para empezar por el tipo de trabajo que se viene realizando, ¿qué es exactamente? Bueno, en realidad ya estoy un poco informada, pero para que lo entienda más o menos el público, ¿qué es ER Ronald? Es una firma que se encarga de lo que es el coaching de transición, la búsqueda ejecutiva de talentos y a la vez también las evaluaciones profundas que nosotros hacemos a nuestras cuentas, empresas, y que de alguna forma contribuyen al desarrollo organizacional con clientes especiales, porque hemos dado un concepto boutique, es el primer concepto boutique en materia de recursos humanos. En la compañía nosotros atendemos grandes cuentas y estas empresas están en el sector empresarial privado fundamentalmente, pero también en el sector público. Bueno, y en ese sentido se hace como un trabajo muy importante que es el de coaching, que ya más adelante vamos a preguntarle exactamente de qué se trata, quién está dirigido y cómo se da. Pero hemos hablado hoy mucho sobre, con el señor Fernando Villarán, exministro de Trabajo, sobre qué bueno que haya muchas personas que están trabajando, que la situación está mejorando, hay que, digamos, trabajar más en el tema de la formalidad. Pero ¿qué pasa con las personas desempleadas, ¿no? ¿Cómo sobrellevar un desempleo? Hay que saludar también a las personas que en estos momentos no están trabajando, no le están pasando bien. ¿Qué hacer ante un desempleo inesperado, por ejemplo? Claro, es importante que la persona, en primer lugar, conozca sus credenciales académicas, conozca sus aptitudes profesionales y que, como quiera que es normal en este tipo de situación adversa, porque la misma no es catastrófica, sino es adversa, tendría que conocer bien sus habilidades propias y que de alguna forma esta persona tenga un autoconocimiento profundo y que la autoestima la coloque en su lugar, ¿no? Esto tiene un tiempo de duelo, definitivamente el primer mes puede ser muy difícil. Hay casos de depresión. Hay casos de tristeza que derivan en depresión, y si la familia que está alrededor del trabajador que está sufriendo un desempleo no colabora y no contribuye en ayudarlo a que esta persona se reinserte al mercado laboral, puede sufrir más todavía. Entonces el apoyo familiar es fundamental en un caso de desempleo, y a la vez también que la persona tenga claro qué cosa hacer como plan de acción, ¿no? Conociendo las habilidades de la persona, las oportunidades que el mercado le ofrece para el perfil que tiene y la digamos, demanda laboral que tiene afín a su perfil, él puede declarar un plan de acción. Entonces, ¿Cómo trabaja uno en ese plan de acción? Este plan de acción se trabaja por etapas, no es quizás lo que sucede de inmediato cuando sucede un desempleo, es que la persona por impulso empieza a repartir el currículum vitae, y es que el principal consejo que se le da que no debe hacer eso. ¿No es cierto? Revisar bien el perfil. El perfil debe consignar lo que es la categoría profesional, que es, por ejemplo, si yo trabajé en marketing o recursos humanos o finanzas, tener clarísimo que ese es mi perfil profesional, que es mi categoría profesional, y en qué sectores industriales yo puedo calzar para eso. ¿Y cómo mantener eso con cabeza fría y decir, eso es lo que me interesa y aquí hago mi selección? Porque yo he escuchado personas que dicen, me he quedado sin trabajo, no consigo nada, y ahora sí reparto mi CV como volante. Buena pregunta, ¿no? Hay generaciones laborales. Hay que distinguir para la audiencia que la generación Y de los jóvenes pueden darse el lujo de moverse de sector en sector. La generación X quizá tendría que ser un poquito más específica en mantener la estabilidad laboral y sostenida en determinada categoría y sector industrial. Y la generación a la que represento, que es la de mayores de 50 años, ya tiene como un nicho profesional mucho más sólido, mucho más establecido. Y esto depende de cómo la persona va manejando la ecuación categoría-sector, ¿no? Es importantísimo tener claro que si yo busco en el mismo sector, en la misma categoría, voy a tener muchas más posibilidades de encontrar un nuevo trabajo. Si yo quiero cambiar de sector, pero me mantengo en la misma categoría, llámese marketing, pues voy a encontrar de repente menos posibilidades de trabajar. Y si quiero cambiar de sector y de categoría, pues la búsqueda es más relativa. A ver, pero si regresamos en el tiempo, ¿ya? Estamos, por ejemplo, en el colegio y todavía estamos en una etapa en la que no tenemos clara la situación, ¿no? Por eso hay tantos cambios de gente, se van de una carrera a otra, en mi caso, por ejemplo. Me ha pasado mucha gente. Y que en realidad hay personas que están trabajando en algo y cuando están en el camino se dan cuenta que no son para eso. Ya más allá de que te guste o no te guste, que de pronto no tienes las potencialidades o podrías desarrollarte mejor en otra rama. ¿Cómo haces para hacer ese giro?
Ya, mira, los profesionales decisores que estamos en la butaca de quien contrata, tendríamos que tener la empatía suficiente con los jóvenes que se pueden dar licencia de cambiar de un lugar al otro. ¿Y si no eres tan joven? Es completamente aceptable hasta los 26 o 28 años que una persona pase por diferentes áreas de una empresa. Ajá. ¿Ya? Es además una característica, la deslealtad de los jóvenes hacia una empresa. Y hay otra cosa que se junta con la realidad económica del país de los últimos 10 años. Los jóvenes han vivido en una situación boyante ahora. Los jóvenes no tienen el temor de nosotros los mayores que hemos vivido crisis y que en nuestra época hemos tenido mucho más estabilidad laboral. Estar en un trabajo en los 80 y mantenerse 15 a 20 años era lo normal y era bien apreciado en un currículum vitae. Hoy no es tan apreciado como que los jóvenes pasan de un año al otro de empresa a empresa. Se supone que es un plus que diversifiques. Diversifiques. Y ya en la generación X, que es la que, si no me equivoco, es hasta los 45 años, el mantenerse 4 a 5 años es bastante interesante porque el cambiar de sector industrial lo que hace es enriquecer, robustecer tu perfil profesional. Entonces, eso es importante que los jóvenes tengan claro en la generación que se encuentra, que uno empieza a establecer según su propio interés, su propia preferencia, por dónde es que lleva su carrera profesional. Me parece bien interesante lo que dice además esto de que antes era tan valorado que uno permanezca tantos años en una empresa, porque además ahora se habla mucho de lo que siempre pasa, ¿no? Está la escuela de la escobita nueva que barre bien. Entonces uno empieza en un trabajo y se puede apreciar, hay gente que está motivadísima, que dice, yo me ofrezco, yo me quedo fuera de hora. Y poco a poco va pasando el tiempo y empieza este desánimo, esta desmotivación. Y yo creo que en realidad hay un problema también serio ahí, porque si bien es verdad que en la empresa te tienen que motivar, las personas como que se aburren muy rápido o piensan que los trabajos tienen que ser perfectos y tampoco no hay trabajo perfecto, ¿no? O piensan que también debes evolucionar muy rápido dentro del trabajo, ¿no? Y pasa también con los jóvenes que hacen una maestría, ¿no? A veces tienen que hacerlo después del trabajo o 2 años de experiencia laboral, pero creen que por el hecho de haber conseguido un MBA van a tener un incremento salarial o van a tener un upgrade en la jerarquía, digamos, organizacional o más responsabilidades, ¿no? Y no es necesariamente así. El tema de la automotivación tiene que ver con el descubrimiento de tus propias competencias y de tus propias habilidades. Si un profesional no conoce qué es lo que quiere, de hecho va a ir saltando de empresa en empresa. Y hay muchos factores que los englobamos dentro de lo que en nuestra firma llamamos el salario emocional, que es el sentido que le encuentro a mi vida al ir a un trabajo. Si yo al ir a un trabajo siento que me realizo, siento que realmente estoy desarrollando mi carrera, que además estoy teniendo un salario económico aceptable, afín a mi perfil, verdaderamente es un complemento interesante. Pero si yo, de alguna forma, no tengo claro qué es lo que quiero para el desarrollo de mi carrera, de hecho me voy a desmotivar y ese sentimiento de escobita nueva barre bien va a pasar muy pronto, ¿no? Y eso suele suceder en profesionales más jóvenes, de la década de los 20 años o base 3, ¿no? Estamos estableciendo además bien claro, ¿no? Que es el tema de los jóvenes que pueden, o sea, estamos clasificando por grupos, ¿no? Los jóvenes son hasta los 20. 28 sí, 28 hasta ahí. Podemos extendernos hasta los 42, 44 años, la otra generación, y de ahí en adelante viene una fase de consolidación que lleva hasta lo que la ley permite, es trabajar hasta los 65, o se puede quedar hasta los 70, y hay una jubilación anticipada a los 55. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo a los 50 años? ¿Por qué se me hace tan difícil luego conseguir otros? Verificar muy bien cómo estuvo tu carrera, la performance, cómo se determinó. Si yo he tenido sostenida experiencia en determinado sector industrial y en determinada categoría profesional, lo más probable es que no se valide tanto el que se considere viejo una persona de arriba de 50 años. Los profesionales pueden trabajar hasta los 60 o hasta los 70 años si son consistentes y manejan su carrera por estrategia, no por accidente. Claro, pero en esa dificultad de conseguir trabajo, ¿cómo puede hacer una persona de más de 50 años para orientarse y decir, bueno, así como estábamos hablando, ¿no? Selecciono y puedo orientarme por aquí o por aquí, de pronto abrir un poco lo que pasa, Carolina, es que es una edad del cambio, ¿no? O sea, estás mencionando una edad que justamente en donde uno empieza a evaluar la otra fase de la vida, ¿no? O sea, a partir de los 50 yo puedo evaluar para proyectar mi empleabilidad y alargar mi empleabilidad qué cosa quiero hacer yo en el futuro de mi vida. Y no necesariamente es la relación laboral de dependencia, porque existen como 3 grandes esferas del mundo del trabajo. Una es la relación de dependencia,
otra es el negocio propio y otra es el retiro activo o jubilación, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de la base 5, de los 50 años, esa persona se encuentra en la dicotomía de entrar o en un negocio propio o reinsertarse en el mercado laboral. Pero muchas veces no tienen, no tienen la capacidad de hacerlo porque tienen un temor y se amarra a un sueldo permanente. El trabajador es un proveedor del hogar, es el proveedor de una familia. Claro. Cuando le suspendes un salario económico, deja de proveer el presupuesto familiar y entra en crisis. Entonces, lo importante es prever que eso se puede estudiar antes, explorar qué tipo de negocio podría hacer en base al expertise obtenido después de 30 años de trabajo. Claro. Entonces, realmente muy poca gente lo hace. Ese es un periodo que puede tomar 2 años a 3 para poder evaluar la segunda fase de la vida y proyectarme y alargar mi empleabilidad. Pero es bueno, ¿no?, como irlo planificando, ¿no? Porque finalmente, ya más allá de como dice usted, un tema de tener recursos económicos y aportar a la familia, como que a los 50 años lo más común es que ya hayan formado una familia, que cómo se siente como personas, ¿no? Claro. Porque dicen, tengo 50 años y ahora no consigo trabajo, y eso también origina muchas caídas. Hicimos una buena encuesta entre 35 y 55 años a 410 trabajadores profesionales, sector privado, ambos géneros, y curiosamente el 77% quería tener un negocio propio. O sea, se encuentra trabajando con un sueldo, en una relación de dependencia, pero en el fondo quiere tener un negocio propio. Luego preguntamos si prefería tener un negocio propio, tener un salario o tener las dos cosas. Y el 90% contestó que quería tener las dos cosas. Y como consultores expertos en desarrollo de carrera decimos que no es bueno querer las dos cosas. Porque si yo quiero una relación de dependencia bien desarrollada, pues le pongo foco a eso. Me dedico a eso, ¿no? Claro. Y si quiero un negocio propio, tengo que remangarme y por más que me haga una oferta interesante, dedicarme a mi negocio propio para consolidarlo bien y que tenga éxito. Realmente. Y que mucho abarca, poco aprieta, como dicen. Ahora, también, antes de pasar al tema del coaching, que también me interesa un montón, es cómo también las profesiones están digamos, marcadas, porque, por ejemplo, hay en algunas carreras en las que si tienes más edad y más experiencia, es mucho más valorado. Hay otras en las que si eres más joven, tienes carga familiar, eso lo valoran más y pueden decir, bueno, mejor cambiamos a este señor de tantos años que le falta capacitación o modernizarse y ponemos a este jovencito, mientras que en otras tiene más experiencia, tiene más años, me sirve para lo que necesito. Claro, son lo que llaman categorías longevas, lo que estás mencionando. Por ejemplo, recursos humanos es una categoría longeva. ¿No? Una persona que tiene mucha experiencia en recursos humanos, en el manejo de sindicatos, en el manejo de prácticas de recursos humanos a partir de las canas, a partir de la edad, es muy valorado. Esa persona puede tener trabajo hasta los 70 años de edad sin ningún inconveniente, por la experiencia. Lo mismo sucede con los abogados. Los abogados experimentados, como los médicos experimentados, son muy valorados. Sin embargo, entran otras tendencias. Un antropólogo, un consultor, indudablemente que también. Eso es más el trabajo académico. El trabajo académico, la docencia, el tema de la consultoría. Los catedráticos. Son, claro, relacionistas comunitarios, gente que está vinculada a la experiencia, que es valorada, pues eso ayuda. Ahora, profesiones más cortas, lamentablemente el marketing, ¿no? El marketing es una profesión que con el tema de las redes sociales, de pronto yo voy a preferir una persona de base 3 o de base, con la justa base 4, porque de pronto los otros ya no se alinearon a las nuevas prácticas tecnológicas o demás. Pero son cosas de categorías profesionales y de sectores. Porque hoy, por ejemplo, el sector construcción, el sector minas y todos los colaterales tienen una gran demanda de diversas categorías profesionales que varían según la longevidad que presente cada categoría. Qué interesante. Y además, sobre todo, bueno, uno siempre tiene que estudiar lo que le gusta, ¿no es cierto? Y revisando que además haya potencialidades para eso y poder desarrollar sus capacidades, pero tomar mucho en cuenta lo que está mencionando, porque si son estas carreras, como por ejemplo el diseño, hay que estar constantemente capacitándose y actualizándose para evitar que después pasen por un problema. Ahora, me ha alcanzado usted, señor Rubio, yo le agradezco mucho por esto sobre una nota que han desarrollado ustedes, que el 83%, esa ha sido una encuesta que han hecho, 83% de profesionales peruanos no tolerarían un jefe incompetente. ¿Nos puede contar un poquito sobre esto? Es lo que opinan 410 peruanos profesionales que hemos evaluado entre
35 y 55 años en diferentes sectores industriales y que a partir de la pregunta ¿qué valoras dentro del desarrollo de carrera y qué estimarías para estar haciendo un cambio de trabajo? En la parte del jefe se le preguntó, ¿tolerarías a un jefe incompetente? Y a juicio de los entrevistados, el 83% mencionó que no. ¿Qué entendemos por incompetente? El sector privado se maneja mucho con metas y objetivos que tienen que ver con la rentabilidad del negocio. Y estos objetivos son volcados en una gestión de performance que generalmente las empresas grandes y medianas lo manejan como una herramienta de medición de performance. ¿Ya? La medición de performance puede ser cualitativa y cuantitativa. Y esta está amarrada a muchas compensaciones variables que en muchos casos son la parte interesante del ingreso bruto de un ejecutivo, de un profesional, ¿no? O sea, si tú alcanzas esta meta, si tú alcanzas este objetivo, a final de año vas a tener un bono sobre el 30% del salario bruto anual tuyo. Entonces la gente va atrás de ese bono. Pero muchas veces consideran que un jefe incompetente no los ayuda a llegar al bono, en efecto. Entonces, cuando agarras el bolsillo del trabajador, definitivamente salta, y es por eso es que menciona eso. Y también la pregunta iba profundizando a más a qué quieres para poder hacer carrera dentro de esa compañía, ¿no? Y hubo casos que me llamaron la atención. Puede ser el caso, como estábamos mencionando, de los jóvenes que quieren crecer muy rápido profesionalmente. Quieren crecer muy rápido profesionalmente. Por eso tomamos a partir de los 35. Perfecto, claro. No incluimos a los chicos. Los chicos quieren ya la región completa, quieren manejar varios países, quemar etapas, ser gerentes. Es decir, es propio de la edad y hay que entenderlos porque tienen muy buena energía, pero el mayor... Pero ya mucho, ¿no? Sí. Hay otros hallazgos interesantes, por ejemplo, más del 80% está optando por el trabajo remoto. O sea, está de acuerdo en que el trabajador trabaje la mitad, el 50% en su casa y el 50% en la oficina. Que era lo que tocábamos hace momentos con el doctor Villarán. Con el exministro, sí. Es muy interesante porque salimos y dijeron, bueno, ¿a ti te interesaría trabajar remotamente 50% venir a la oficina, 50%? El 80% está de acuerdo en trabajar remotamente el 50% del tiempo. Es una nueva tendencia. No al 100%, es una nueva tendencia. No, pero está bien, es interesante porque también por otro lado es bien importante que puedas manejarte en equipo y socializar. Querer ir al trabajo, reportarte, vestirte, ir directamente a hacer trabajo en equipo, a consolidar, a armar alianzas. Es necesarísimo. Pero ojo, también hay mentes brillantes que tienen problemas de socialización y que mejor que se quedan en su casa trabajando desde su computadora y manden, ¿no? Es muy importante. Hay que adecuarlo. Es muy importante lo que mencionas. Es correcto, ¿no? Con pruebas uno puede detectar aquellas personas que prefieren trabajar en solitario, que tienen un nivel de concentración mucho mayor y son más productivas cuando trabajan solas, ¿no? Ahora, me puedo quedar todavía hablando, creo que horas con ustedes. Vamos entrando, vamos entrando. Antes se hablaba de la reingeniería, ¿no es cierto? Todo que has pasado. Ahora todo es el coaching. ¿Qué es el coaching? El coaching es un proceso poderoso que apela al interior de la persona para que con sus mismas habilidades, a través de un coach, esta persona descubra sus potencialidades, se comprometa, tome conciencia de un tema personal, familiar, un tema sistémico que lo permita alcanzar sus logros. Y tiene de característica que el coach es un conductor de preguntas que son poderosas, que mueven al coachee, se le llama al asesorado, que lo mueven a que esta persona logre los resultados objetivamente a partir de un principio de felicidad y satisfacción en el trabajo. ¿Se podría decir como que un guía o facilitador con un aprendiz, con un asesorado? Sí, pero es un guía que no es un consultor que aconseja, no es un terapeuta que le da la receta, no es tampoco un psicoanálisis que explora sobre los temas pasados o traumas del individuo, sino que mira en adelante y que sobre todo lleva a la acción. El coaching lo único que hace es preguntar, dejar tareas y llevar a un plan de acción que permita que la persona que se somete, de alguna forma, logre sus objetivos y sea feliz. Bueno, sirve muchísimo. Además, creo que conversando con una persona que tenía un tratamiento muy claro con esto, me decía que le enseñaban a resaltar sus potencialidades y como que más bien las debilidades no se notaran tanto, ¿no? Lo que uno hace es resaltar en cuáles son mis fuertes, aprovechar, porque además eso también te hace que mejore tu autoestima. Claro, en el enmarcamiento del coaching generalmente solemos
hacer evaluaciones previas para nosotros conocer los estilos, las preferencias de la persona, o también evaluaciones 360. ¿Qué opinan mis compañeros de trabajo de mi perfil? Esa evaluación es bien interesante. Claro, es muy interesante porque de repente uno piensa que empatiza y no está empatizando. Entonces, a partir de desubicado que piensa que es la misma de todos y nadie lo pasa. Y pasa todos los días. Entonces, a partir de una historia de esa persona, el coach empieza un trabajo de preguntas que busca explorar qué es lo que la persona desea. Fíjate, lo patrocina la compañía. La empresa patrocinadora es la compañía que contrata al individuo. Pero la sesión de coaching es completamente privada y por ética no puede salir del ambiente íntimo de la sesión. Qué bueno. ¿No? Y es un tema que vela por la satisfacción del empleado patrocinado por un empleador. Entonces, realmente es una herramienta poderosa, moderna, que está funcionando mucho en el Perú para desarrollo. Es un boom. Sí. Todos hablan de coaching. Sí. Es ¿Y que está dirigido a todos? ¿Todos podemos acceder? Claro. Cualquier jerarquía, o sea, todos tenemos derecho a ser felices y a aprovechar nuestras potencialidades. Y esto funciona en cualquier tipo de empresa para desarrollar competencias, para alcanzar objetivos, para modificar conductas, ¿no? Tengo casos que me dicen, mira Ernesto, realmente tengo este jefe que consigue resultados, es muy bueno en lo suyo, lo queremos en la compañía, pero no se comunica con el equipo. O cuando está estresado trata mal a la gente. Necesitamos que alguien le ponga un espejo al frente y que esta persona vea que realmente necesita cambiar. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte aquí que conversamos constantemente con los jefes porque además es un tema, ¿no?, de prensa, donde discutimos las noticias y cómo se da, compartimos. Pero a mí me han contado casos de amigos que, por ejemplo, trabajan en empresas que es imposible acceder a su jefe. Entonces, que el único momento, me dice un amigo, que yo puedo acceder a mi jefe es el momento que está bajando del auto, del estacionamiento, y se dirige a la oficina. Entonces, ahí yo tengo que ir corriendo, pararme al costado y hablarle mientras en ese lapso que está caminando a la oficina, porque si no, y si está de buen humor. Y claro, ¿ves? Y eso es lo que a juicio de algunos entrevistados dijeron que era incompetente. Claro. ¿No? Entonces, muchas veces se percibe una falta de comunicación o un estrés demasiado alto o una falla en la competencia del jefe. Porque el jefe tendría que tener la humildad de poder ser democrático y hablar con todos y compartir con todos, hasta con el último en la organización. Creo que es lo más importante, ¿no? ¿Y cuáles son, doctor Rubio, los casos más saltantes que ha visto, por ejemplo, de problemas que se registran en personas con las que han trabajado directamente? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Hay muchos problemas para socializar? Hay muchos problemas de trabajo en equipo, se trabaja mucho en solitario. Hay mucha gestión política dentro de la gestión gerencial, ¿no? O sea, la competencia técnica, la pericia técnica la puede tener, pero la actitud que tiene es muy política. De pronto, gente que tiene mucha cintura política, pero no se desplaza o no se maneja bien en comunicación con la gente, o de alguna forma les falta el respeto a las personas, levantando la voz o faltándole la comunicación o no incluyéndolos en las promociones, etcétera, ¿no? Es una serie de factores. Yo creo que usted debería hacer un trabajo ahí dedicado y arduo con algunos sectores en el Ejecutivo, de los ministerios. Sí. Yo creo que hay un trabajo ahí bien importante, mucho coaching, ¿no? Cuando hablamos, sobre todo los temas, cuando hablamos de Repsol, hay que se pongan de acuerdo para que nosotros tengamos las cosas más claras, porque hay un tema de una estrategia de comunicación que, la verdad, si se hace un análisis, si hiciéramos un análisis, no digamos así, apropiado a la situación, ¿cuál es su visión del tema? Déficit comunicacional. Definitivamente una falta de compromiso en ser consecuente con lo que se ha ido diciendo a partir del inicio del gobierno, y una inconsistencia en cuanto a la política, que la gente reacciona de una manera muy resentida, ¿no? Y tenemos muchos voceros que dicen cosas diferentes y hasta con soberbia, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso afecta al usuario final y quita confianza al empleador, porque lo que sucede es que los indicadores económicos empiezan a cambiar a partir de estas especulaciones. Entonces, realmente es una falla en la comunicación y sí, necesitan un buen coach. O sea, no hay nada que hacer. Ya saben, que tendrían que tener un buen coach para que pueda legislativo, judicial, espejearlos bien y que de alguna forma se den cuenta de por dónde va la cosa, ¿no? De verdad que sería bien interesante. Bueno, y entonces libremente podemos ir, buscarlo, ¿cómo hacemos para que nos ayude? R-Ronald funciona, tiene una web, es www.ronald.com.pe. Sí, nosotros estamos orientados al desarrollo de carrera de las personas. Nuestra misión es hacer felices a las personas en el mundo laboral y hacemos búsqueda de talento ejecutivo, líderes claves
assessments, que son las evaluaciones profundas que ayudan a los empleadores a visualizar el perfil de las personas. Antes de reclutarlas tienes una serie de pruebas que puedes hacer no discriminatorias, que ayudan a visualizar los estilos, preferencias, motivaciones profesionales, y ayudamos con mucho cariño, mucho foco a los clientes que confían en nosotros, que son las empresas para sus trabajadores. O sea, yo los escribo, los busco y ahí me acerco y me ayudan. Con el mayor gusto. El tema psicológico, con el tema del coaching. Del desarrollo organizacional, de la búsqueda de talento. El tema de las entrevistas, por ejemplo. El tema de las entrevistas de trabajo es muy importante. Hay gente que se pone muy nerviosa. Estamos contribuyendo con la Universidad del Pacífico ahora para poder preparar a los chicos que salen al mundo laboral a entrevistarse adecuadamente. La entrevista de trabajo es algo más actitudinal que aptitudinal. Las credenciales académicas muchas veces están consignadas en un currículum, pero no las saben expresar. La entrevista de trabajo tiene que ser espontánea, tiene que ser natural, tiene que la persona conocer sus objetivos de carrera, sus fortalezas, o que si le hacen una pregunta crítica también sepa qué área de desarrollo tiene que tener, etcétera. Entonces ayudamos mucho en esa parte de la transición también con el desempleo. Señor Rubio, muchas gracias. Ya, bueno, se nos ha ido el tiempo y yo me quedaría todavía conversando. Un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias y qué bueno el trabajo que realizan. Encantado. Gracias por venir. 11 de la mañana con 11 minutos tenemos info.